Cariño, a partir de este mes, gestionemos nuestro dinero por separado. Estoy harto de mantenerte. Ante la declaración bomba de mi marido, acepté con una alegría inesperada. Y como de costumbre, la familia de mi marido vino a comer gratis. En el momento en que entraron en la cocina, gritaron ante el espectáculo que se desplegaba ante sus ojos. Hola a todos, soy el Diario Familiar, su canal de empatía y calidez. Les pido su interés y apoyo para la historia de hoy. Y antes de empezar, no olviden suscribirse y darle a me gusta. Empecemos. Sofía se despertó a las 6 de la mañana con el sonido de la alarma. Afuera todavía estaba oscuro, pero a ella no le gustaba empezar el día con prisas. Se levantó en silencio para no despertar a su marido, Javier, se puso una bata y se dirigió al baño. El agua fría en la cara la despertó por completo. Tenía 32 años, de los cuales 8 los había pasado trabajando en una gran empresa de logística internacional. Empezó como una oficinista normal, pero ahora era la jefa de equipo del Departamento de Transporte Internacional. Su sueldo era de 3.800 euros, y las primas trimestrales a veces alcanzaban los 1.500 euros. Por supuesto, el trabajo no era fácil. Era un trabajo estresante, con un sinfín de imprevistos. Contenedores atascados en la aduana, documentos mal tramitados, proveedores que no cumplían los plazos, etc. Pero Sofía tenía la capacidad de tomar decisiones rápidas y encontrar soluciones en cualquier situación. Fue a la cocina, encendió la cafetera y sacó los ingredientes para el desayuno. Cocinar era para ella una forma de relajarse después de un día duro. Mientras cortaba verduras o amasaba, su mente podía descansar del interminable torrente de llamadas y correos electrónicos. Los fines de semana, a veces pasaba 5 horas en la cocina probando nuevas recetas. Era su verdadera alegría. Su marido, Javier, apareció en la cocina sobre las 7. Tenía el pelo revuelto y cara de sueño. Trabajaba como ingeniero de diseño en una empresa de construcción y su sueldo era de 2.500 euros, un salario estable y decente en esta ciudad, Madrid. La pareja se había casado hacía 5 años, y Sofía dejó clara su postura desde el principio. No quería roles de género tradicionales, no pensaba convertirse en ama de casa. Javier aceptó sin darle mayor importancia. De hecho, le pareció extraño que ella sacara el tema. Sin embargo, la vida matrimonial acabó llevando a Sofía a encargarse de todas las tareas del hogar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque le gustaba. Se sentía a gusto cuando la casa estaba limpia y ordenada, y cocinar se convirtió en su afición. Javier nunca le exigió que hiciera las tareas domésticas, simplemente lo daba todo por sentado. El desayuno de esta mañana consistía en una tostada con tomate y jamón, un café recién hecho y un zumo de naranja natural. Javier comía en silencio mientras leía las noticias en su smartphone. Sofía, que ya había terminado su café, observó a su marido. Parecía pensativo, pero no le preguntó nada. Todo el mundo tiene derecho a sus propios pensamientos. Después del desayuno, Javier, que tenía una reunión a las 9, fue el primero en salir. Sofía se quedó media hora más. Fregó los platos, limpió la mesa y puso una lavadora. Todo lo hacía de forma rápida y natural, como una máquina. El día en la oficina transcurrió tan ajetreado como de costumbre. Un proveedor chino retrasó el envío de unas piezas, lo que la obligó a buscar urgentemente una ruta de transporte alternativa. Tras 3 videoconferencias, docenas de correos electrónicos y la coordinación de documentos con el agente de aduanas, el problema se resolvió justo a la hora del almuerzo. El señor García, su jefe, se limitó a asentir con satisfacción. Ya no le sorprendía la capacidad de Sofía para encontrar soluciones en las situaciones más difíciles. De camino a casa, se detuvo en un gran supermercado cerca de su casa. Mañana era domingo, el día en que venía la familia de Javier. Era un ritual que se había establecido en los últimos 3 años. Todo empezó cuando nació el tercer hijo del hermano de Javier, Carlos. Carlos tenía 38 años y su mujer, Isabel, 34. Sus hijos habían nacido con 2 años de diferencia. Ahora los niños tenían 10 y 8 años, y la hija menor 4. Isabel siempre parecía agotada. Estaba pendiente de los niños las 24 horas del día. Y Carlos siempre estaba ocupado con el trabajo. Fue entonces cuando la madre de Javier y Carlos, su suegra Carmen, propuso reunirse todos los domingos en casa de Sofía y Javier. La casa era más grande y Sofía cocinaba muy bien, así que Isabel podría librarse de la cocina al menos un día a la semana. Sofía no se opuso. Le gustaba cocinar para una gran familia, ver sus caras de satisfacción y recibir elogios. Llenó el carro.
2 kilos de pierna de cordero para el asado, gambas, ajos y guindillas para las gambas al ajillo, verduras para la ensalada y para el postre, melón, fresas y uvas. 1, 2. En la caja, la cuenta ascendió a 280 euros, una suma considerable. Sofía pagó con tarjeta y guardó el recibo en un bolsillo aparte de su cartera. Tenía la costumbre de guardar todos los recibos y organizarlos una vez al mes en un archivo de Excel. No para ahorrar, sino porque le gustaba saber en qué se gastaba el dinero. Le daba una sensación de seguridad. Cuando llegó a casa, Javier ya estaba sentado en el sofá con el portátil en el regazo. Sofía llevó las pesadas bolsas a la cocina y empezó a guardar la compra. Su marido entró en la cocina y echó un vistazo a los abundantes ingredientes sobre la mesa. Mañana viene mamá, ¿verdad? Sí. Y Carlos, Isabel y los niños. Has comprado mucho. Somos 7, más nosotros 9. Y normalmente se llevan las sobras. Javier asintió y volvió al salón con su portátil. Sofía guardó los ingredientes en la nevera, planificando mentalmente el orden de la cocina de mañana. Primero, el cordero, que llevaba más tiempo, había que adobarlo y dejarlo macerar. Mientras el cordero se asaba, podría hacer las gambas, preparar la ensalada y la guarnición. El domingo empezó temprano. A las 9 de la mañana, Sofía ya estaba en la cocina con el delantal puesto, adobando el cordero. Puso música de jazz suave para concentrarse y se sumergió en la cocina con una gran taza de café. El cordero asado se preparó con esmero, con patatas, romero y vino blanco. Las gambas al ajillo, para que estuvieran en su punto, planeaba terminarlas justo antes de que llegaran los invitados. Sofía se movía con destreza y precisión. Era como si sus manos recordaran cada paso. Javier no se levantó hasta casi las 11. Salió a la cocina con ropa de casa cómoda y cara de sueño. En el horno, el cordero ya se estaba asando deliciosamente, y sobre la encimera, las verduras para la ensalada estaban cortadas y listas. Un delicioso olor que hacía la boca agua inundaba la casa. ¿Necesitas ayuda? Pon la mesa en el salón, por favor. Y los cubiertos y los platos. Los salvamanteles nuevos están en el primer cajón. Él fue obedientemente a por los platos y cubiertos. Sofía estaba preparando la fruta para el postre. Justo cuando terminaba de colocar la última fruta en la fuente, sonó el timbre. El reloj marcaba exactamente las 2 de la tarde. La familia de su marido siempre era puntual. La suegra fue la primera en entrar. Una mujer de 58 años, de complexión robusta, con el pelo corto y permanentado y una expresión perpetuamente insatisfecha. Llevaba en la mano una bolsa grande, y Sofía sabía que estaba llena de táperes vacíos. Detrás de ella entraron una agotada Isabel, los 3 niños y su cuñado Carlos. Los niños corrieron directamente a la habitación donde estaban los juguetes, y la niña no se soltó de la falda de su madre. Sofía empezó a servir la comida en la mesa. Un cordero asado brillante y dorado, unas gambas al ajillo chisporroteantes, una ensalada fresca y colorida, y varias fuentes con pan y otras tapas. De postre, una fuente de fruta tan bonita que era imposible apartar la vista. La suegra inspeccionó la mesa meticulosamente y dijo: «Te has esforzado, el cordero tiene buen color, pero creo que las gambas tienen demasiado ajo, y la ensalada podría tener un poco más de aliño, pero bueno, se podrá comer». Sofía se limitó a sonreír en silencio. Su suegra era de esas personas que, después de un cumplido, sentía la necesidad de encontrar un defecto. Antes no le molestaba, pero hoy, por alguna razón, sintió un pinchazo en el corazón. La comida fue ruidosa y larga. Los niños corrían entre el salón y la habitación, y tardaron una eternidad en sentarlos a la mesa. La hija menor se negó a comer y solo quería fruta. Los adultos contaban sus historias. El cuñado se quejaba de lo mal que lo trataba su jefe, y la cuñada de que la profesora de la guardería no cuidaba bien a los niños. La suegra se lamentaba de que no podía vivir con su miserable pensión, que los precios subían cada día, y que era un desastre. Javier escuchaba en silencio la mayor parte del tiempo, soltando de vez en cuando algún comentario sin importancia. Sofía también estaba sentada en silencio, observándolos. Ver a la gente disfrutar de la comida que había preparado era un placer, pero hoy ese placer no era el mismo de siempre. Cuando la comida terminó, y todos se reclinaron satisfechos, la suegra, como siempre, sacó los táperes de su bolsa. Eran recipientes de plástico de varios tamaños. Empezó a guardar metódicamente las sobras. La mitad del cordero que quedaba en un recipiente, las gambas que sobraron en otro, la ensalada y las guarniciones. Sofía observó en silencio cómo la comida, en la que había invertido 5 horas y 280 euros, se preparaba para abandonar su casa en táperes. Antes, pensaba que era normal. Era mejor que tirar la comida,
y ayudaría a su cuñado, que tenía 3 hijos. Pero hoy, al ver a su suegra llenar los recipientes hasta los topes, sintió una repentina oleada de irritación. ¿Fue por el comentario sobre el ajo? ¿O por la crítica a la ensalada? Quizás era algo que se había ido acumulando durante los últimos 3 años y que acababa de estallar. La familia de su marido se fue sobre las 6 de la tarde. Javier ayudó a recoger la mesa y a poner el lavavajillas. Sofía limpió la encimera y guardó los ingredientes sobrantes en la nevera. Apenas quedaba suficiente para su cena. Por la noche, cuando todo estaba recogido y por fin pudo descansar, Sofía se sentó frente al ordenador y abrió el archivo de gastos que llevaba gestionando desde hacía años. Era una costumbre que había adquirido en la universidad, cuando el dinero escaseaba y tenía que controlar cada céntimo. Introdujo el gasto de hoy, 280 euros. Por curiosidad, repasó los registros de los últimos meses. La partida de gastos para la comida del domingo destacaba 250 euros, 290 euros, 320 euros, 270 euros. Las cifras pasaron ante sus ojos. Sofía abrió la calculadora y empezó a sumar. En el último año, el dinero gastado solo en las comidas de los domingos para la familia de Javier ascendía a la friolera de 6.800 euros. Se reclinó en la silla y miró la pantalla sin comprender. Casi 7.000 euros. Y esto no incluía los gastos habituales de comida de la pareja, las facturas, los productos de limpieza, los regalos de cumpleaños de los padres o los regalos de Navidad. Era puramente el coste de la comida para la familia de su marido. Sofía nunca antes se había parado a calcular cuánto dinero gastaba en ellos. Simplemente compraba, cocinaba y disfrutaba del proceso. Pero ahora, al ver las cifras, algo cambió en su interior. No era ira ni resentimiento. Sofía no era de las que se enfadaban fácilmente. Lo consideraba una emoción ineficiente y un desperdicio de energía. Pero sintió una extraña sensación de desequilibrio. Ella estaba invirtiendo dinero, tiempo y esfuerzo, y lo que recibía a cambio era una crítica sobre la cantidad de ajo en las gambas. Pero fue solo un pensamiento pasajero. Sofía cerró el archivo, se estiró para aliviar su espalda dolorida y se levantó para preparar una cena sencilla para ella y Javier. Un revuelto de verduras con el pollo que quedaba. Javier estaba viendo un partido de fútbol en el salón. Ella se sentó a su lado con una taza de infusión de hierbas. El día transcurrió como de costumbre. No pasó nada especial. La semana siguiente, Sofía notó que Javier estaba algo pensativo. Cada noche, después del trabajo, volvía a casa, cenaba en silencio, y luego se pasaba horas mirando su móvil con el ceño fruncido. Sofía no le dio mucha importancia. Todo el mundo tiene sus propias preocupaciones y pensamientos. El miércoles, durante la cena, Javier rompió el silencio de repente. Hoy un compañero de trabajo, Mateo, me contó algo interesante. ¿Mateo? ¿Quién es? Un compañero nuevo. Se incorporó a nuestro departamento hace un mes. Está divorciado, tiene unos 40 y tantos. Sofía asintió y siguió comiendo su ensalada. ¿Qué te contó? Su historia de divorcio. En el reparto de bienes, su mujer se quedó con la mitad del piso. Y eso que los últimos 5 años no había trabajado y se había quedado en casa. Y ni siquiera tenían hijos. Además, intentó pedirle una pensión compensatoria. Vaya. Sí. Pero dice que el mayor problema fue que usaban una cuenta bancaria conjunta para los gastos comunes. Como todo el dinero estaba en un solo sitio, en el divorcio el juez dictaminó que a la mujer le correspondía la mitad, aunque él era el único que ganaba dinero. Sofía levantó la vista de su plato y miró a su marido. ¿Y por qué te cuenta eso? Pues, para compartir su experiencia. Dice que si hubieran gestionado su dinero por separado, el proceso de divorcio habría sido mucho más sencillo. Cada uno con su dinero, sin problemas. Ya veo. Él piensa que hoy en día las parejas deberían gestionar su dinero por separado. Cada uno es responsable de su propio dinero, sin interferencias, sin control, sin peleas. Sofía terminó su ensalada en silencio y se limpió la boca con la servilleta. Javier, si quieres decirme algo, dímelo directamente sin usar las historias de tus compañeros. No, solo es algo en lo que he estado pensando. De acuerdo. Se levantó y llevó su plato a la cocina. Si él no estaba listo para hablar con franqueza, ella no iba a forzarlo. A Sofía no le gustaban las conversaciones basadas en indirectas y suposiciones. Si quieres decir algo, lo dices. Si no, pues no. Al día siguiente, jueves, Javier volvió a casa del trabajo con cara de preocupación. Sofía estaba preparando un filete de salmón para cenar. Él se sentó a la mesa de la cocina y leyó algo en su móvil, frunciendo el ceño. Sofía, al pasar a su lado, vio de reojo el titular de un artículo. La independencia económica en el matrimonio.
No dijo nada y siguió cocinando. Después de la cena, Javier se fue al salón y ella fregó los platos. Por la ventana, vio su reflejo sentado en el sofá, buscando algo en el portátil. Sofía intuyó que su marido se dirigía hacia algo. Una idea estaba creciendo en su cabeza, y pronto la verbalizaría. Pero no tenía prisa. Estaba dispuesta a esperar a que él llegara a sus propias conclusiones y hablara. El viernes transcurrió en silencio. Sofía tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo para terminar el informe mensual que debía enviar a la sede central. Llegó a casa agotada pasadas las 10 de la noche. Javier le calentó las sobras. Cenaron en silencio frente al televisor y se acostaron temprano. El domingo por la mañana comenzó de nuevo con los preparativos para recibir a la familia de su marido. Sofía se levantó a las 9. Se tomó un café y fue al mercado a comprar pescado fresco. Hoy había decidido hacer lubina a la sal. 3. Era una nueva receta que quería probar desde hacía tiempo. Recorrió el mercado en busca del pescado más fresco. La lubina era cara. 2 kilos costaban casi 60 euros. Además, compró verduras, hierbas, queso y vino, así que el total superó los 200 euros. De vuelta en casa, empezó a hacer su magia en la cocina. Limpió la lubina, la rellenó con rodajas de limón y hierbas. Preparó una guarnición de patatas panaderas con cebolla y pimientos. Además, preparó un gratinado de carne con champiñones, 3 tipos de ensalada y una limonada casera con limón fresco y menta. A las 2 de la tarde, la mesa estaba perfectamente puesta. La familia de su marido llegó puntual. La suegra fue directamente a la cocina y olfateó el aire. Huele a pescado. ¿Has hecho lubina? Te habrá costado un dineral. Sofía no respondió y se dedicó a poner la ensalada en una fuente bonita. La suegra se quedó un momento de pie y luego se fue al salón. La comida empezó como de costumbre. Todos elogiaron el plato de pescado. La lubina estaba tierna y jugosa, con un delicado sabor a mar. Hasta los niños comieron bien. La cuñada incluso le pidió la receta. El cuñado comió en silencio, pero con cara de satisfacción. Por supuesto, la suegra no se olvidó de añadir que la guarnición estaba un poco sosa y que había puesto demasiada menta en la limonada. Pero eso ya se había convertido en una tradición. La suegra era incapaz de disfrutar de algo sin añadir una cucharada de amargura. Sofía, al oír sus palabras, recordó que había gastado casi 200 euros y 5 horas en esa comida, y lo que recibía a cambio era una crítica sobre la guarnición. Cuando todos habían terminado incluso el postre, la suegra, en lugar de sacar los táperes de la bolsa, se giró de repente hacia Sofía. Oye, Sofía, ¿sabes que hoy en día muchas parejas gestionan su dinero por separado? Sofía, que estaba recogiendo los platos vacíos, se detuvo en seco y miró fijamente a su suegra. ¿Dinero por separado? Sí. Cada uno gasta su dinero como quiere. Dicen que es muy cómodo. ¿Cómodo para quién? Para los dos, piénsalo. Si una pareja junta su dinero, siempre acaban discutiendo. Uno gasta más, el otro menos, y al final se acumulan los resentimientos. Pero si cada uno gestiona lo suyo, es responsable de su propio dinero, y no hay motivo para discutir. Sofía dejó lentamente la pila de platos sobre la mesa. Parece que ha leído algún artículo sobre el tema. Lo vi en internet. Hay muchos artículos sobre la importancia de la independencia económica en el matrimonio hoy en día. Le envié uno a nuestro Javier y me dijo que lo había leído. ¿Verdad, hijo? Javier, sentado al otro extremo de la mesa, se sonrojó y asintió. Sofía sonrió sin decir nada. Por dentro, se sentía fría y lúcida. Comprendió la situación al instante. La suegra le había metido la idea en la cabeza a Javier, y él la había ido madurando consultando con su colega divorciado y leyendo artículos relacionados. Y ahora, la suegra sacaba el tema delante de todos para hacer avanzar la situación. Ya veo, dijo Sofía escuetamente. La suegra, animada por la falta de oposición de su nuera, continuó. Leí un artículo muy inteligente que decía que la cuenta bancaria conjunta es una reliquia del pasado. Antes, las mujeres no trabajaban y se quedaban en casa, así que juntaban el dinero. Pero hoy en día, todos trabajan. Por lo tanto, cada uno debe ser económicamente independiente. Esa es la forma moderna, ¿entiendes? Sí. Una forma muy moderna, asintió Sofía. La suegra esperaba más entusiasmo, pero no se detuvo. Tú también trabajas y ganas dinero, Sofía. Así que tú y Javier deberíais probarlo. Cada uno gestiona su dinero, sin tener que dar explicaciones a nadie. ¡Qué libertad! Sofía asintió, recogió los platos y fue a la cocina. A sus espaldas, oyó a su suegra empezar a llenar los táperes con una expresión de satisfacción. La mitad de la lubina que quedaba, todo el gratinado,
2 tipos de ensalada y la limonada. La ración estándar para la comida de una semana de su cuñado. La familia de su marido se fue tarde por la noche. Javier recogió la mesa en silencio, y Sofía llenó el lavavajillas en silencio. No hablaron. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Cuando la cocina estuvo ordenada, Sofía fue a su despacho, encendió el ordenador y abrió su archivo de gestión financiera. Sacó todos los recibos del último año de una caja en la estantería, los extendió frente a ella y abrió la aplicación del banco para revisar todos los extractos de la tarjeta. Música. Y empezó a calcular. Comidas de los domingos para la familia de Javier. Un año, 6.800 euros, solo en ingredientes. Comida habitual de la pareja, unos 500 euros al mes. Al año, 6.000 euros. Facturas luz, agua, gas, internet. Unos 250 euros al mes. Al año, 3.000 euros. En principio deberían pagarlo a medias. Cada uno, 1.500 euros. Productos del hogar. Detergente, papel higiénico, champú, etc. Unos 100 euros al mes. Al año, 1.200 euros. Ropa. A Sofía le gustaba la ropa sencilla pero de buena calidad. No compraba a menudo, pero cuando lo hacía, era para que durara. Gastaba unos 2.000 euros al año. Regalos para ambas familias. Regalo de cumpleaños de la suegra. 150 euros. Cumpleaños del cuñado. 150 euros. Cumpleaños de la cuñada. 80 euros. Para cada uno de los 3 sobrinos. 80 euros cada uno. En total 240 euros. Sumando los regalos de Navidad y los de sus propios padres. Unos 2.000 euros al año. Sofía creó una tabla detallada, desglosando todos los gastos por categorías, y vio el resultado final. De su sueldo de 3.800 euros, casi todo se destinaba a los gastos comunes. Le quedaban unos 300 euros, que gastaba en cosas pequeñas para ella, como ir a un café con una amiga o comprar cosméticos. Javier, de su sueldo de 2.500 euros, solo aportaba unos 1.000 euros a la cuenta de gastos, la mitad de las facturas, y cuando Sofía se lo pedía, a veces daba unos 300 euros para la compra. Muy de vez en cuando, compraba algún electrodoméstico grande como un microondas nuevo o una aspiradora, pero eso era 1 o 2 veces al año. Los 1.500 euros restantes los gastaba en sí mismo, en los últimos aparatos electrónicos que le gustaban. Cada 6 meses se compraba un smartphone o un smartwatch nuevo. También gastaba dinero los viernes por la noche, cuando se reunía con sus amigos para beber cerveza y ver el fútbol. Y también ayudaba a su madre, que constantemente le pedía dinero porque su pensión no era suficiente. Sofía guardó la tabla y cerró el portátil. Se levantó, fue a la cocina, se preparó una infusión de menta y se sentó junto a la ventana. Mirando las luces de la ciudad, se sumió en sus pensamientos. Gestionar el dinero por separado. Una forma moderna, cada uno por su cuenta. Era una idea interesante. Y sería aún más interesante ver cuánto tiempo aguantaría Javier cuando ella aceptara de verdad la propuesta. Sofía dio un sorbo a su infusión y sonrió. No estaba enfadada ni dolida. Simplemente sabía que estaba a punto de empezar un experimento interesante y que los resultados serían muy significativos. La semana siguiente, Javier parecía aún más pensativo. Varias veces intentó decir algo, pero dudó. Sofía lo observaba con la curiosidad de un científico que observa a su sujeto de estudio. Como un sujeto de estudio a punto de realizar una acción importante. El martes por la noche, volvió a sacar el tema de su colega Mateo. Mateo me enseñó hoy un artículo sobre la independencia económica en el matrimonio. Estaba escrito de forma muy convincente. Decía que si una pareja junta su dinero, es fácil que uno de los dos sienta que se están aprovechando de él. Que uno gana dinero para la familia y el otro simplemente lo gasta. Sofía cortaba tomates para la ensalada sin apartar la vista de la tabla de cortar. ¿Hemos tenido ese sentimiento entre nosotros? No, no lo hemos tenido. Pero en teoría, podría surgir. En teoría pueden pasar muchas cosas. En la práctica, ¿cuál es el problema? Javier se calló. Sofía sabía que quería continuar, pero no sabía cómo. Ella no lo ayudó. Dejó que organizara sus propios pensamientos. El miércoles llegó a casa del trabajo antes de lo habitual. Sofía todavía estaba en la oficina. Una reunión con un proveedor se había alargado. Cuando llegó a casa sobre las 8 de la tarde, Javier estaba sentado en el sofá con el portátil encendido, esperando claramente algo. Sofía preparó una cena sencilla con gambas salteadas con ajo y arroz. Comieron en silencio, y luego ella se fue a duchar. Cuando salió de la ducha, Javier seguía sentado en el sofá. El portátil no estaba, pero estaba jugueteando con un cojín. Sofía, creo que tenemos que hablar.
Ella se ajustó la bata y se sentó en la silla de enfrente. Con el pelo mojado después de la ducha, esperó, mirando a su marido con calma. Últimamente he estado pensando mucho en nuestra vida y en el tema del dinero. Sofía guardó silencio. Y he llegado a la conclusión de que deberíamos hacer un cambio en la forma en que gestionamos nuestro presupuesto. ¿Qué cambio? Javier tragó saliva y se frotó el entrecejo. Sofía sabía que era un tic que tenía cuando estaba nervioso. Creo que deberíamos empezar a gestionar nuestro dinero por separado. Es la forma más moderna y correcta. Cada uno es responsable de su propio dinero y lo gasta como quiere. Así evitaremos muchos conflictos. ¿Hemos tenido conflictos por dinero? No, no los hemos tenido, pero podrían surgir en el futuro. Ya veo. Así que, para evitar un conflicto que aún no existe, pero que teóricamente podría surgir, ¿quieres que gestionemos el dinero por separado? Javier se quedó sin palabras. Bueno, sí. Y esto nos da libertad. Cada uno puede gastar su dinero como quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. ¿Alguna vez te he pedido explicaciones de tus gastos? No. Entonces, ¿por qué necesitas esa libertad? Javier guardó silencio un momento, y luego, como si temiera cambiar de opinión, soltó las palabras rápidamente. Cariño, a partir de este mes, gestionemos nuestro dinero por separado. Estoy harto de mantenerte. Se hizo un silencio. Sofía miró a su marido sin cambiar de expresión. En su interior no había ni dolor, ni ira, ni sorpresa, solo una fría comprensión. Era inevitable. Javier por fin había dicho lo que llevaba semanas pensando. Ella sonrió lentamente. Javier se tensó, esperando una tormenta. Es una buena idea, dijo Sofía con calma. ¿Qué? Que es una muy buena idea. Estoy totalmente de acuerdo con tu propuesta. Javier estaba atónito. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Gestionar el dinero por separado es una forma muy moderna y correcta. Cada uno es responsable de su dinero y lo gasta como quiere. Es justo y equitativo, ¿no crees? Claro que sí. Entonces, empecemos mañana mismo. No hay necesidad de esperar. Javier se quedó sentado con la boca abierta. Claramente había esperado una pelea, lágrimas, reproches, e incluso tenía preparados sus contraargumentos. Pero lo que recibió fue un acuerdo inmediato y alegre. ¿No te opones? ¿Por qué debería oponerme? Tienes toda la razón. Todo el mundo debería ser económicamente independiente. Mañana empieza una nueva vida. Me alegro mucho de que hayas hecho esta propuesta. Sofía se levantó, se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, cariño. Mañana tengo que levantarme temprano. Dejó a Javier en un estado de completa confusión y se fue al dormitorio. Él no sabía si alegrarse o estar alerta. No esperaba esta reacción en absoluto. Sofía se tumbó en la cama y cerró los ojos. Se sentía fría y serena. Javier quería gestionar el dinero por separado. Y lo conseguiría, con todas sus consecuencias. Mañana empezaría una nueva vida, y sería una vida muy interesante. Sofía no se enfadó, no era de las que aguantan, era una mujer de acción, fría, calculadora y eficiente. Y Javier pronto se daría cuenta de que había conseguido exactamente lo que quería, hasta la última palabra. El jueves empezó de forma diferente a la habitual. Sofía se levantó a las 6 de la mañana, como siempre, se levantó en silencio, se duchó en el baño, volvió al dormitorio, se vistió con un traje de chaqueta y se peinó. Javier seguía durmiendo en la cama. En la cocina, encendió la cafetera y sacó los ingredientes de la nevera. Pero no eran ingredientes para un desayuno para dos, como de costumbre. Hoy cocinaba solo para ella. Rompió 3 huevos en un bol, añadió leche y sal, los batió y los vertió en una sartén caliente. Mientras la tortilla se hacía, cortó un aguacate en rodajas finas y las colocó sobre una tostada de pan integral. Encima puso salmón ahumado, que había comprado a propósito la noche anterior al volver del trabajo. Exprimió el zumo de medio pomelo y se sentó a la mesa con su plato, su café y su tablet. Revisó los correos del trabajo y respondió a algunos urgentes. Comió lentamente, saboreando cada bocado. El aguacate estaba perfectamente maduro y el salmón se deshacía en la boca. Javier bajó a la cocina sobre las 7 y se detuvo en el umbral. Sobre la mesa solo había un plato y una taza. Buenos días. Hola, buenos días. Sofía respondió sin apartar la vista de la pantalla. Javier se acercó a la mesa y se sentó enfrente. Miró su desayuno y luego la mesa vacía frente a él. ¿Y el mío? Sofía levantó la vista y lo miró con calma. El tuyo tienes que hacértelo tú. Gestión de dinero por separado, ¿recuerdas? Las comidas también son por separado.
¿Lo dices en serio? Por supuesto. Tú mismo lo propusiste ayer. Cada uno se hace responsable de lo suyo. Yo cocino para mí con mi dinero y tú cocinas para ti con tu dinero. Es lógico, ¿no? Javier abrió la boca, la cerró y luego se levantó y fue a la nevera, abriéndola de par en par. En las baldas había varios recipientes e ingredientes, y todos tenían una nota adhesiva rosa que decía propiedad de Sofía. ¿Lo has etiquetado todo? Claro. Son mis ingredientes. Comprados con mi dinero. Si vamos a gestionar el dinero por separado, el almacenamiento también tiene que ser por separado. Tus ingredientes tienes que comprarlos tú. O los compras ahora, o después del trabajo, como prefieras. Sofía, ¿estás de broma? No, solo estoy siguiendo las reglas que tú estableciste anoche. Gestionar el dinero por separado significa que cada uno se ocupa de lo suyo. ¿O tenía otro significado? Javier la miró sin poder decir nada. Sofía terminó su café con calma y guardó la tablet en su bolso. Se levantó, llevó su plato al fregadero, lavó el plato, la taza y el tenedor, los secó y los guardó en su sitio. Que tengas un buen día, dijo al pasar y salió de la cocina. Javier se quedó de pie en medio de la cocina, aturdido. Volvió a abrir la nevera, miró las notas adhesivas con desesperación y sacó una botella de agua. No tenía nota. Se sirvió un vaso de agua, se lo bebió de un trago, cogió su chaqueta, salió del apartamento dando un portazo. Sofía, sentada en su coche en el aparcamiento, oyó el portazo, sonrió, arrancó el motor y se dirigió al trabajo. La jornada laboral transcurrió como de costumbre. No hubo muchos problemas, y todo se resolvió sin contratiempos. A la hora de comer, Sofía fue a un buen restaurante cerca de la oficina y pidió una ensalada de bogavante y una copa de vino blanco. Gastó 30 euros, pero no se arrepintió en absoluto. La comida era excelente. Después de comer, abrió la aplicación del banco en su móvil y creó una nueva cuenta de ahorros. La llamó Fondo de Emergencia y transfirió 1,000 euros, una parte de su sueldo. Era su red de seguridad personal por si acaso. Javier no sabía de la existencia de esta cuenta y no tenía por qué saberlo. Era gestión de dinero por separado. Por la noche, Sofía se detuvo en el supermercado. Empujó el carro lentamente por los pasillos, eligiendo los ingredientes. Pero no eran las cosas que solía comprar para la familia. Hoy solo compró las cosas que le gustaban a ella. Carabineros, que a Javier le parecían gomosos. 1 kilo costaba más de 80 euros. 5 aguacates bien maduros. Javier decía que el aguacate era una hierba sin sabor y se negaba a comerlo. Queso azul, uno francés caro, 15 euros la cuña. A Javier le daba asco solo con olerlo. Un filete de dorada fresco y bonito, 20 euros la pieza. Un manojo de espárragos verdes. Una tarrina de frambuesas frescas y otra de arándanos. 3 tipos de chocolate belga de alta gama. Una botella de buen vino blanco. Cápsulas de café de su variedad favorita. Aceite de oliva virgen extra caro. Un trozo de queso parmesano. Y además, verduras frescas, hierbas, fruta, yogur de calidad y agua mineral en botella de cristal. En la caja, la cuenta ascendió a 190 euros. Una suma considerable. Sofía pagó sin dudarlo. Era su dinero, y lo gastaba en ella misma, tal y como habían acordado. Cuando llegó a casa, Javier ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá con cara de pocos amigos, mirando su móvil. Sofía pasó a su lado con las pesadas bolsas de la compra y fue a la cocina. Él no se levantó para ayudarla. Empezó a guardar la compra. Los carabineros y el pescado fueron al estante superior del congelador. Pegó una pegatina en la bolsa que decía propiedad de Sofía. Los aguacates, el queso, las verduras y las bayas fueron a un compartimento separado de la nevera, también marcado con una pegatina. El chocolate, el café, las cápsulas y el aceite de oliva caro. Sacó una pequeña estantería que había comprado en una ferretería de camino a casa. La montó ella misma en la cocina. La colocó en un rincón y guardó en ella los ingredientes que no necesitaban refrigeración. Y cerró la puerta con un pequeño candado. Colgó la llave en un fino collar alrededor de su cuello. Justo entonces, Javier entró en la cocina y se quedó mirando el armario con candado. ¿Y esto qué es? Mi despensa. ¿Cerrada con candado para que nadie se coma mis cosas por error? La gestión de dinero por separado requiere una delimitación clara. No quiero que haya malentendidos. Sofía, ¿estás loca? No, extremadamente cuerda. ¿Has comprado algo para cenar? Javier guardó silencio. Había pasado por el supermercado de camino a casa, pero no sabía qué comprar y se había quedado un buen rato de pie sin saber qué hacer. Al final, solo había comprado lo más básico:
un paquete de salchichas, pan de molde, mantequilla y mayonesa. Gastó unos 10 euros. Todo eso estaba ahora tristemente colocado en el estante inferior de la nevera. Sofía sacó los carabineros del congelador para descongelarlos. Mientras se descongelaban, cortó aguacate, tomates cherry y lechuga para la ensalada. Hizo los carabineros a la plancha con ajo y perejil, colocó los carabineros sobre la ensalada, añadió el aguacate y los tomates. La aliñó con una vinagreta de aceite de oliva, zumo de limón y mostaza, y ralló queso parmesano por encima. Se sirvió una copa de vino blanco, puso la ensalada en una bandeja. Se sentó a la mesa con los auriculares puestos escuchando música y empezó a cenar, saboreando cada bocado. Javier estaba frente a los fogones, intentando freír las salchichas. Las puso en la sartén, cerró la tapa y se quedó mirando fijamente la sartén humeante. 10 minutos después, abrió la tapa y las salchichas estaban blandas y pegadas entre sí. Las había cocinado demasiado tiempo. Puso esa masa en un plato, le echó mayonesa y cogió un tenedor. Se sentó frente al televisor del salón y comió en silencio, masticando a la fuerza la masa gomosa. Sofía terminó su ensalada y lavó su plato. Dejó la sartén sucia y el plato de él en el fregadero. Cogió un libro y se instaló en un sillón del salón. Javier la miró, luego miró su plato vacío, y luego los platos sucios en el fregadero. Se levantó y fue a fregar. Estuvo 15 minutos haciendo ruido y maldiciendo en voz baja. Volvió, se tiró en el sofá y se metió en su móvil. Se acostaron tarde, cada uno en su lado de la cama, dándose la espalda. El viernes empezó con el mismo guión. Sofía se preparó el desayuno para ella, gachas de avena con bayas y frutos secos, zumo fresco y café. Javier bajó a la cocina, vio su plato y miró en la nevera. Sus ingredientes, el pan de molde, la mantequilla y las salchichas, estaban en el estante de abajo. Untó mantequilla en el pan, puso una salchicha encima y se comió el sándwich seco con agua. Sofía terminó de desayunar, lavó su plato y se fue a trabajar. Javier miró su silla vacía y se terminó el agua. Ese día, en el trabajo, Sofía tuvo su evaluación de rendimiento de fin de año. El señor García la llamó a su despacho. Discutieron sus resultados durante media hora, y fueron excelentes. Sofía recibió la máxima calificación y una bonificación especial de 1.500 euros. Salió del despacho con una cara de satisfacción. 1.500 euros era una suma considerable. Pensó que los transferiría a su nueva cuenta de emergencia. A mediodía, fue a un restaurante con su compañera Laura. Pidió un solomillo con verduras a la parrilla y Laura, pasta con marisco. Comieron mientras hablaban del trabajo y de los planes para el fin de semana. ¿Qué tal van las cosas en casa?, preguntó Laura. Interesantes, sonrió Sofía. ¿Qué quieres decir? Javier propuso que gestionáramos el dinero por separado, y acepté. Laura se atragantó con la pasta y tosió. ¿Qué? ¿Dinero por separado? Sí. Desde ayer cada uno se ocupa de lo suyo. ¿Y qué tal? Genial. Solo cocino para mí y compro mis cosas. Y él lo mismo. A ver cuánto aguanta. Laura se echó a reír. Eres increíble. Me encanta. ¿Cuántos días lleváis? 2. Ayer cenó salchichas pasadas, y esta mañana un sándwich seco de salchicha barata. ¿Y tú? Yo, carabineros, aguacate, salmón, queso caro. Todas las cosas que antes no compraba porque él no las comía. Bien hecho. Necesita una lección. Terminaron de comer y tomaron un café. Sofía pagó su parte, 50 euros. No le importó. Antes, para ahorrar dinero, casi nunca iba a restaurantes tan caros. Ahora no necesitaba ahorrar. Todo su dinero era solo para ella. Por la noche, volvió a pasar por el supermercado y compró ostras frescas. Siempre había querido prepararlas en casa. También compró una baguette francesa cara, queso camembert, higos y miel. Gastó 20 euros. Cuando llegó a casa, Javier estaba sentado en el sofá, hambriento y enfadado. Había comido en el comedor de la empresa. Sofía entró en la cocina con las bolsas. Javier la miró, pero no se movió. Ella empezó a preparar su cena. Abrió las ostras con un cuchillo especial que había comprado. Las colocó en un plato con hielo y las roció con zumo de limón. Cortó la baguette en rodajas finas y las tostó ligeramente en el horno. Puso el queso camembert en un plato y lo acompañó con los higos y la miel. Se sirvió una copa de vino blanco y se sentó a la mesa de la cocina con música suave. Probó una ostra. Suave y llena del sabor del mar. Perfecta con el vino. Javier entró en la cocina y vio la escena. Ostras sobre hielo, queso, una copa de vino, y él, de pie, hambriento. En la nevera solo quedaba el pan de molde y las salchichas de las que ya estaba harto. Sofía.
Ella levantó la vista de su plato. Sí. ¿Podemos parar ya? ¿Parar el qué? Esto. La gestión de dinero por separado. Volvamos a como estábamos antes. Javier, solo han pasado 2 días. Tú mismo lo propusiste. La forma moderna y correcta. No pensé que te lo tomarías tan al pie de la letra. ¿Y cómo debía tomármelo? Dijiste que gestionáramos el dinero por separado, y yo acepté. Ahora gestionamos el dinero por separado. Cada uno por su cuenta. ¿O lo entendí mal? No era esto lo que yo tenía en mente. ¿Y qué tenías en mente? Javier abrió la boca y la cerró. No encontró las palabras. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sofía terminó su vino y sus ostras. Lavó su plato y fue al salón a ver una serie. Javier estaba sentado en el sofá, con cara de pocos amigos y hambriento. Luego se levantó y fue a la cocina. Ella oyó el sonido de algo friéndose. Olía a quemado. 20 minutos después, él volvió con un plato de lo que parecía un huevo frito carbonizado. Empezó a comerlo con el ceño fruncido. Sábado. Normalmente, sería el día en que Sofía se levantaría temprano para empezar a preparar la llegada de la familia de su marido. Pero hoy se levantó a las 10 y se quedó en la cama mirando el móvil. No había prisa. Javier también se levantó tarde, sobre las 11. Salió al salón, se estiró, bostezó, y de repente, como si se acordara de algo, dijo: Sofía, hoy viene mi madre. Sofía estaba tumbada en el sofá leyendo un libro. Sí, lo sé. ¿Vas a cocinar? No. Javier se quedó paralizado en medio de la habitación. ¿Qué no? ¿Qué quieres decir? Exactamente eso. Gestión de dinero por separado. No cocino para invitados. Son tus padres, así que es tu responsabilidad. Si quieres recibirlos, cocina tú o pide comida a domicilio. Sofía, no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Es tu familia. Antes, yo me encargaba de sus comidas con nuestro presupuesto común. Ahora los presupuestos están separados. Así que si quieres recibir a tus padres, usa tu dinero. Es lógico, ¿no? Pero siempre has cocinado tú. Eso era antes. Ahora las reglas han cambiado. Con las reglas que tú has creado. Javier cogió su móvil y salió corriendo al balcón. Sofía oyó fragmentos de la conversación. Intentaba cancelar la visita de su madre, o al menos posponerla, pero su suegra fue tajante. Ya habían salido. Llegarían en 1 hora. Volvió del balcón con la cara pálida. Ya están de camino. ¿Qué hago? Ya te lo he dicho. Cocina o pide comida. Todavía tienes tiempo. Sofía, por favor, al menos aconséjame. Nunca he cocinado para tanta gente. Internet está lleno de recetas. O pide a un restaurante. Te lo traerán en 1 hora. Pero eso es caro. Cocinar es más barato. Tú eliges. Javier, indeciso por un momento, cogió su chaqueta y salió corriendo. Sofía oyó el portazo de la puerta principal y luego el sonido de su coche arrancando. Siguió leyendo su libro tranquilamente. 40 minutos después, Javier volvió cargado con enormes bolsas de la compra. Corrió a la cocina y a toda prisa sacó el contenido sobre la mesa. Ensaladas preparadas del supermercado en sus envases de plástico, 3 pizzas congeladas, alitas de pollo congeladas, patatas fritas congeladas, sushi envasado, porciones de tarta. Encendió el horno a la máxima temperatura y empezó a meterlo todo a la vez. Las pizzas en una bandeja, las alitas en otra, las patatas en una tercera, todo a la vez. Sofía fue a la cocina a por agua. Vio el caos, sonrió y salió. Javier daba vueltas como una peonza, abriendo y cerrando la puerta del horno. Algunas cosas se quemaban, otras no se hacían. A la 1 en punto, sonó el timbre. Sofía abrió la puerta. En el umbral estaban su suegra con la bolsa de táperes vacíos, su cuñado, su cuñada y los 3 niños. La suegra entró olfateando. ¡Qué olor más raro! Sofía, ¿qué has preparado? No he preparado nada. Buenos días. Pasen. La suegra miró a su nuera con cara de no entender nada y entró en el salón. Vio a Sofía sentada de nuevo en el sofá leyendo y le preguntó: ¿Estás leyendo con los invitados en casa un sábado? Sí, estoy leyendo. Es un libro muy interesante. Siéntense, por favor. La familia de su marido entró en el salón y se sentó en el sofá. Los niños corrieron directamente a la habitación de los juguetes. El cuñado y la cuñada intercambiaron una mirada. Normalmente, a su llegada, la mesa ya estaría puesta, pero ahora el salón estaba vacío. Javier salió corriendo de la cocina, sudado y con la cara roja. Ya está todo listo. Voy a poner la mesa. Empezó a sacar los platos de comida. Ensalada servida en los mismos recipientes del supermercado, sin molestarse en ponerla en una fuente bonita. Pizza medio quemada, medio cruda. Alitas de pollo quemadas por fuera y congeladas por dentro.
patatas fritas convertidas en una masa informe, sushi deshecho, con los granos de arroz esparcidos. Lo puso todo sobre la mesa. La suegra miraba la escena horrorizada. Hijo, ¿esto lo has hecho tú? Sí, bueno, lo compré y lo calenté. Sofía no ha cocinado. La suegra se volvió hacia su nuera. ¿Por qué? Sofía apartó la vista del libro y miró a su suegra con calma. Gestión de dinero por separado, ¿recuerda? Hace 2 semanas me explicó lo cómodo que era este sistema. El señor Javier aceptó su consejo. Ahora cada uno va por su cuenta. Yo cocino para mí con mi dinero. Y si el señor Javier quiere recibir invitados, cocina él con su dinero. Pero somos familia. Ustedes son la familia del señor Javier. Así que no me importa cuánto gaste él en ustedes. Es su dinero, pero mi dinero es mi dinero. La suegra abrió la boca, pero no encontró las palabras. El cuñado tosió y la cuñada se mordió el labio para no reírse. La comida empezó en un silencio tenso. Todos se sentaron a la mesa a regañadientes. La ensalada era insípida, de esas del supermercado con una mayonesa aguada y de calidad dudosa. La pizza sabía a quemado, las alitas de pollo estaban gomosas y las patatas fritas eran una masa fría por dentro. El sushi estaba deshecho y era incómodo de comer. Los niños se negaron a comer. La hija menor rompió a llorar pidiendo la comida rica de siempre. La cuñada intentó calmarla, pero la niña lloraba a pleno pulmón. La suegra, con cara de piedra, apenas tocó la comida. El cuñado masticaba en silencio con el ceño fruncido. La cuñada solo bebió agua. 20 minutos después, nadie ni siquiera fingía comer. Simplemente estaban sentados en un silencio incómodo. Normalmente, después de la comida venían el postre, el café y una larga conversación, pero hoy todos callaban. Finalmente, la suegra no pudo más y dijo: «Javier, ¿qué demonios está pasando? Explícamelo». Javier, inquieto, tartamudeó. «Mamá, Sofía y yo hemos decidido gestionar nuestro dinero por separado. Cada uno es responsable de lo suyo. ¿Y por qué esa tontería? Es moderno y correcto». Tú también lo dijiste, mamá. La cara de la suegra se enrojeció. No lo dije con esa intención. ¿Y con qué intención lo dijo? Intervino Sofía, que había cerrado el libro. Se levantó, se acercó a la mesa y se sentó en una silla vacía. Señora Carmen, hace 2 semanas me habló de gestionar el dinero por separado. Dijo que era un sistema cómodo, moderno y correcto. El señor Javier se lo tomó a pecho. Ahora gestionamos el dinero por separado. ¿Cuál es el problema? El problema es que estás haciendo una tontería, dejando a tu marido sin comer y negándote a cocinar para la familia. Yo no dejo a nadie sin comer. El señor Javier es un adulto y puede cocinarse, pedir comida a domicilio o comprar comida preparada. Tiene dinero y capacidad para hacerlo. Pero eres su mujer y tienes tus obligaciones. Entre las obligaciones de una esposa no se incluye dar de comer gratis a la familia de su marido todos los domingos. Yo trabajo, gano dinero y pago mi parte de los gastos, igual que el señor Javier. Somos iguales. ¿O considera que no somos iguales? La cara de la suegra se puso roja como un tomate. ¿Siempre ha sido tan desalmada? No. Antes cocinaba para ustedes con gusto porque pensaba que éramos una familia. Pero desde el momento en que usted propuso gestionar el dinero por separado, dejamos de ser una familia. Ahora es cada uno por su cuenta. De repente, el cuñado soltó una risa corta y aguda. Javier. Sofía tiene razón. Carlos, gritó su madre enfadada. Mamá, basta ya. Sofía tiene toda la razón. Nos habíamos acostumbrado a venir a comer gratis con el dinero y el trabajo de Sofía. Ella gastaba un montón de tiempo y dinero en nosotros, y encima nos llevábamos comida para toda la semana en táperes. Hemos sido unos caraduras. La cuñada asintió en silencio. Carlos tiene razón. Yo siempre me sentía mal cuando nos llevábamos tanta comida, pero usted decía que era normal y que a Sofía no le importaba. Sí, no me importaba, dijo Sofía, mientras teníamos un presupuesto común. Ahora el presupuesto está separado, y las reglas han cambiado. La suegra, con los labios apretados, no dijo nada. De repente, se levantó y agarró su bolso. Nos vamos. Llamó a su marido, pero él no estaba allí. Quizás, confundida, lo confundió con el padre de los niños. El cuñado y la cuñada también se levantaron, recogieron a los niños y los vistieron. En la puerta, el cuñado se volvió hacia su hermano. Javier, piénsalo bien. Sofía no tiene la culpa. El que ha empezado esta tontería eres tú. La puerta se cerró. Javier se quedó de pie en medio del salón, mirando aturdido los restos de la comida desastrosa, los platos sucios y la puerta cerrada.
y luego miró a Sofía. Ella había vuelto al sofá. Había abierto el libro por la página donde había puesto el marcapáginas y había reanudado la lectura. Sofía. Sí. ¿Podemos parar ya de verdad? Volvamos a como estábamos antes. Javier, solo han pasado 3 días. ¿Te rindes a los 3 días de empezar la gestión de dinero por separado que tú propusiste? No me rindo. Me he dado cuenta de que esto está mal. ¿Qué está mal? Todo esto. Comer por separado. Cocinar por separado. Somos una familia. Deberíamos estar juntos. Entonces, ¿por qué propusiste gestionar el dinero por separado? Javier guardó silencio. Fue después de oír a tu colega Mateo, al que su mujer le quitó todo en el divorcio, y después de oír a tu madre, que te metió la idea en la cabeza. Pensaste que yo me estaba aprovechando de ti, que malgastaba tu dinero. ¿Me equivoco? No era exactamente eso. Era exactamente eso. Pensaste que con la gestión de dinero por separado tendrías todo bajo control. Yo gastaría mi dinero, tú el tuyo y todos contentos. Pero no pensaste que gestionar el dinero por separado significaba vivir vidas separadas. Que cada uno tendría que ocuparse de lo suyo en todos los aspectos. Javier se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Fui un idiota. Sí, lo fuiste, pero puedes arreglarlo. Él la miró con una chispa de esperanza. ¿Me perdonarás? Es pronto para hablar de perdón. Primero tienes que darte cuenta de verdad de lo que has hecho. Sofía dejó el libro, se levantó, fue a por su portátil y volvió. Se sentó junto a Javier y abrió el archivo de gastos. Mira, estos son nuestros gastos del último año. Cada partida está detallada con su recibo. Javier miraba las cifras y sus ojos se abrían cada vez más. Comidas de los domingos para tu familia. 6.800 euros en un año. Y eso es solo el coste de los ingredientes. Sin contar mi tiempo, la electricidad, el agua. Yo no lo sabía. Nuestra comida habitual, CIS, 000 euros al año. Facturas, 3.000 euros. Productos del hogar, 1.200 euros. Mi ropa, 2.000 euros. Regalos para ambas familias, 2.000 euros. Sofía le fue mostrando cada partida, y Javier se fue poniendo cada vez más pálido, en silencio. En resumen, mi sueldo de 3.800 euros se iba casi por completo en los gastos familiares. Me quedaban unos 300 euros para mis gastos personales. Sofía, yo. Y tú, de tu sueldo de 2.500 euros, solo aportabas unos 1.000 a los gastos. Los otros 500 te los gastabas en ti, en aparatos electrónicos, en tus amigos y en la paga a tu madre. ¿Te parece justo? Javier no pudo decir nada. Sofía cerró el portátil. Por eso acepté la gestión de dinero por separado. Quería que te dieras cuenta de cuánto aportaba yo realmente a nuestra familia, y lo que recibía a cambio. Críticas como que las gambas tenían demasiado ajo. Se levantó y dejó el portátil en el escritorio. Cuando entiendas esto de verdad, entonces volveremos a hablar de perdón. Sofía se fue a su dormitorio y cerró la puerta. Javier se quedó sentado en el sofá, mirando al vacío. La cabeza le iba a estallar. Realmente no lo sabía, no lo había calculado, no lo había pensado. Daba por sentado que Sofía cocinaba, limpiaba y se ocupaba de todo. Pensaba que era lo normal, que así debía ser. Pero resultó que simplemente se había estado aprovechando de su buena voluntad. Vivía cómodamente gracias a ella, sin pagar el precio de todo lo que hacía. Y encima tenía la desfachatez de pensar que él la mantenía. Por la noche, intentó preparar la cena. Coció pasta, abrió una lata de atún y lo mezcló. Estaba incomible. Se la comió a la fuerza, bocado a bocado. Sofía salió del dormitorio y se cocinó un filete con verduras. Ella en la cocina, él en el salón. No hablaron. El domingo transcurrió en un silencio tenso. Javier intentó limpiar la casa, pero no sabía por dónde empezar. Pasó la aspiradora por el salón y se quedó sin fuerzas. Intentó poner una lavadora, pero eligió mal el programa y encogió la ropa. Sofía trabajó con su portátil, leyó, vio una serie. Hizo sus cosas, ignorando a su marido. Por la noche, lo llamó su madre. Se fue al balcón. Fue una llamada larga y difícil. La suegra exigía, acusaba, presionaba. Javier intentaba explicarse, pero ella no escuchaba. Cuando volvió del balcón, tenía la cara cenicienta. Sofía lo miró, pero no dijo nada. Se acostaron cada uno en su lado de la cama. Javier dio vueltas toda la noche, pensando. Sofía durmió plácidamente. Su conciencia estaba tranquila. Lunes. Empezaba una nueva semana. Javier se fue a trabajar temprano, sin desayunar. No sabía cocinar,
y comer fuera todos los días era demasiado caro. Sofía desayunó gachas de avena con bayas, se tomó un café y se fue a la oficina. El trabajo fue intenso. El problema con el proveedor chino había vuelto a surgir. Parecía que había un error en los documentos u otro problema. Sofía pasó 3 horas al teléfono, escribiendo correos y negociando para aclarar el asunto. A la hora de comer, todo estaba solucionado. Comió en el comedor de la empresa, donde se encontró con un colega de otro departamento, y hablaron del trabajo y del tiempo. Sofía no dijo ni una palabra sobre sus problemas domésticos. No le gustaba airear sus asuntos privados. Por la noche, Javier llegó tarde a casa. Sofía ya había cenado pasta con marisco. Él fue a la cocina y abrió la nevera. Sus ingredientes, el pan de molde y las salchichas que quedaban, estaban en el estante de abajo. Era todo lo que había. Se le había olvidado hacer la compra. Volvió a sacar el pan de molde, le dio un mordisco y masticó el pan seco con agua. Sofía estaba sentada en el salón viendo una película, sin ni siquiera girarse. Martes, miércoles, jueves fueron iguales. Javier comía lo que podía. En el comedor de la empresa, compraba algo de camino a casa o simplemente masticaba pan. En una semana, gastó más de 150 euros solo en comida. Su ropa estaba toda arrugada porque no sabía planchar, y la casa estaba hecha un desastre porque no sabía limpiar bien. Los platos se acumulaban en el fregadero. Solo los enjuagaba por encima. Pero la vida de Sofía era próspera. Comía comida deliciosa, vestía ropa bien planchada y se reunía con sus amigos. Todo le iba bien, incluso de maravilla. El viernes por la noche, Javier no pudo más. Llegó a casa y vio a Sofía en la cocina. Estaba preparando pato a la naranja para ella. El olor era delicioso. Se sentó a la mesa y la observó cocinar. Luego, en voz baja, preguntó: «Sofía, ¿podemos hablar?» Ella se giró. «Te escucho. Lo siento mucho. Ha sido todo culpa mía. Ahora me doy cuenta de lo egoísta que he sido, de lo poco que te he valorado». Continúa. «Quiero que volvamos a como estábamos antes. Con un presupuesto común. Sin esta horrible vida separada». Sofía apagó el fuego, se secó las manos en un paño y se sentó frente a Javier. «De acuerdo, pero con condiciones. Las que sean, dímelas. Seguiré llevando un registro de todos los gastos. Podrás ver en cualquier momento en qué se gasta el dinero. Transparencia total. ¿De acuerdo?» «De acuerdo. Las cenas de los domingos con tu familia se reducirán a una vez al mes. No cada semana. Y tendremos que hablarlo antes». «De acuerdo. No se llenarán táperes con comida. Cocino para que comamos aquí, no para que se lo lleven a casa». «De acuerdo. Y no vuelvas a escuchar los consejos de gente como Mateo. Son nuestros problemas. Si surge algo, háblalo conmigo. No vayas a otras personas. Te lo prometo». Sofía lo miró y guardó silencio un momento. «Y por último, tienes que admitir que no me mantienes. Soy tu compañera, tú igual, y que aporto a nuestra familia no menos que tú, sino más. ¿Lo entiendes?» «Lo sé. Me he dado cuenta de verdad». «Entonces, de acuerdo. Volvamos al presupuesto común». Javier se levantó de un salto y la abrazó. Sofía lo detuvo con un gesto. «Un momento. Te he perdonado, pero no lo olvidaré. Las palabras que dijiste, que estabas harto de mantenerme, quedarán grabadas en mi mente para siempre. Sofía, no lo decía en serio. Lo sé. Pero las palabras ya están dichas, y ahora siempre recordaré que en un momento crucial, en lugar de apoyarme, me acusaste. Eso ha cambiado algo entre nosotros para siempre». Se levantó, volvió a los fogones y continuó preparando la cena. Pero ahora no solo para ella, sino para los dos. Javier se quedó sentado a la mesa, dándose cuenta de que algo importante en su relación se había roto, y que el que lo había roto había sido él mismo. Había pasado una semana desde la conversación en la cocina. Javier le rogó que volvieran al presupuesto común, pero Sofía no aceptó. Simplemente lo miró con ojos fríos y le dijo: «Todavía es pronto, Javier. Aún no te has dado cuenta del todo de lo que has hecho». Él intentó convencerla, pero ella fue inflexible. La gestión de dinero por separado continuó. Cada uno por su cuenta en todos los aspectos. Javier siguió comiendo comida precocinada y de restaurantes baratos. Su ropa estaba arrugada, y la parte de la casa que era su responsabilidad, sucia. Gastaba mucho más dinero que antes y vivía peor. Sofía, en cambio, estaba radiante. Comía platos exquisitos, vestía ropa bien planchada y se la veía cómoda y satisfecha. La parte de la casa que era su responsabilidad brillaba. Ahorraba dinero, se reunía con sus amigos
iba a restaurantes. El lunes de la segunda semana, Javier recibió una llamada de su madre. Javier, este domingo vamos. Tenemos ganas de veros. Él se quedó paralizado con el teléfono en la mano. Mamá, ¿podríais no venir? Ahora mismo la situación es un poco complicada. ¿Qué situación? ¿No podemos ir a casa de nuestro hijo? Iremos a la hora de comer, como siempre. Mamá, es que. Nada de es que. Nos vemos el domingo. Y colgó. Javier se quedó sentado mirando la pantalla apagada. ¿Qué iba a hacer? Sofía no iba a cocinar de ninguna manera. Y él no sabía cocinar para tanta gente. Por la noche intentó hablar con su mujer. Sofía, el domingo vienen mis padres y mi hermano con su familia. Ella, leyendo un libro, no levantó la cabeza. Lo sé. Oí la conversación de ayer. ¿Puedes ayudarme? No. Sofía, por favor. Solo por esta vez. Ella cerró el libro y lo miró. Javier, estamos gestionando el dinero por separado. Tu familia, tu responsabilidad. Es muy justo, ¿no crees? Pero es que no sé cocinar. Aprende. O pide comida a domicilio. O compra comida preparada. Hay muchas opciones. Sofía. No, Javier. Lo digo en serio. Tú querías gestionar el dinero por separado. Y lo conseguiste. Ahora acéptalo. Se levantó y se fue al dormitorio. Javier se quedó sentado en el sofá, tirándose de los pelos. Estuvo toda la semana estresado, pensando en qué comprar, qué cocinar, cómo preparar la comida para 7 personas. Buscó recetas en internet, pero todas le parecían demasiado complicadas. El jueves, por fin se decidió. Fue a un restaurante caro cerca de su trabajo y encargó comida para llevar para el domingo. Ensalada, plato principal, postre, todo bien empaquetado, comida de restaurante. Pagó 350 euros. Era casi un tercio de su sueldo, pero no tenía otra opción. El viernes por la noche le dijo a Sofía: he encargado comida en un restaurante. La traerán mañana a la hora de comer. Bien hecho. Ingenioso. ¿De verdad no vas a cocinar? No. ¿Ni siquiera vas a salir a la mesa? ¿Por qué iba a hacerlo? Es tu comida con tu familia. Yo no estoy invitada. Sofía, todos pensarán que estás enferma. Que piensen lo que quieran. Javier se dio cuenta de que no había nada que hacer. Se acostó con el corazón encogido y durmió mal. El sábado empezó como una pesadilla. Sofía se levantó temprano, se duchó, se vistió y anunció que iba a pasar el día en casa de una amiga. Volveré tarde, no me espere. Lo haces a propósito, gritó Javier perdiendo la paciencia. No, simplemente no quiero participar en este circo. Buena suerte. Música. A las 11 llamaron del restaurante. Lo sentimos, pero hemos tenido un problema con un proveedor y no podremos entregarle su pedido. Le devolveremos el dinero en un plazo de 3 días. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué iba a hacer? Sus padres llegarían en 3 horas. Cogió la chaqueta y corrió al supermercado más cercano. Recorrió los pasillos sin saber qué comprar. Al final, cogió un paquete de pasta, una lata de atún, pan de molde y mantequilla. Lo más barato. Apenas le quedaba dinero. Había agotado su sueldo y faltaba una semana para el siguiente. Volvió a casa y abrió el paquete de pasta. Se quedó de pie en la cocina, sin saber qué hacer. Había que cocerla, pero ¿cómo? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto tiempo? Lo intentó. Puso agua a hervir en una olla, echó la pasta, pero calculó mal la proporción. Había muy poca agua, y la pasta se convirtió en una masa pegada al fondo de la olla. Javier, maldiciendo, lo tiró todo al fregadero. Miró el reloj, las 12:40. En 20 minutos llegarían sus padres. Presa del pánico, cogió el último paquete de pasta que le quedaba, abrió el envase y vertió la pasta seca en un plato. Tal cual, cruda. Puso 3 platos con pasta seca en la mesa, nada más. A la 1 en punto, sonó el timbre. Javier abrió. En el umbral estaban su suegra con la bolsa de táperes, su cuñado, su cuñada y los 3 niños. La suegra fue la primera en entrar, olfateando. ¡Qué raro! No huele a nada. ¿Sofía no ha cocinado? Pasen, fue todo lo que pudo decir Javier. Entraron en el salón y se quitaron los abrigos. Los niños corrieron a la habitación. La suegra miró la mesa vacía. ¿Dónde está la comida? ¿Aún no está lista? Está lista. Ahora la traigo. Javier fue a la cocina, cogió los 3 platos y los puso sobre la mesa. Todos miraron los platos. En cada uno había un puñado de pasta seca, dura, cruda, tal como la había sacado del paquete. Se hizo un silencio sepulcral. El cuñado fue el primero en hablar. ¿Esto qué es?
Javier, con la cara roja, guardó silencio. La suegra se levantó, se acercó a la mesa, cogió un macarrón y lo partió con un crujido. Esto está crudo. En ese momento, Sofía salió del pasillo. No se había ido a casa de su amiga. Había estado todo el tiempo en el dormitorio, esperando. La familia de su marido se giró. Sofía estaba de pie en el umbral, tranquila, con una leve sonrisa. ¿Qué es esto?, gritó la suegra. ¿Qué nos ha puesto este? Sofía se acercó lentamente a la mesa, miró los platos de pasta seca y luego levantó la vista hacia la familia de su marido. Ah, cuando la familia política vino a comer gratis como de costumbre y entró en la cocina, gritaron ante el espectáculo que se desplegaba ante sus ojos. Hizo una pausa significativa. Les había preparado pasta seca, sin ni siquiera cocerla. La suegra estaba atónita. Tú has hecho esto a propósito. Coman. Estamos gestionando el dinero por separado, dijo Sofía con calma. ¿Y tus ingredientes? Se volvió hacia Javier. Solo tenías pasta, ¿verdad? Así que disfruten. Y no derramen nada. Se hizo un silencio de tumba. La suegra se quedó con la boca abierta, y el cuñado se dobló por la mitad. No se sabía si reía o se ahogaba. La cuñada se tapó la cara con las manos. Javier estaba blanco como el papel. Sofía, ¿no te habías ido? No, estaba sentada en el dormitorio, viéndote sufrir, esperando este momento. ¿Por qué? Para demostrároslo a ti y a ellos, recorrió con la mirada a la familia de su marido. Para que por fin todos se dieran cuenta de lo que significa de verdad gestionar el dinero por separado. La suegra por fin encontró la voz. Tú, ¿te estás burlando de nosotros? Somos tu familia. No, la cortó Sofía fríamente. Ustedes no son mi familia. Son la familia del señor Javier. Y fueron ustedes quienes propusieron gestionar el dinero por separado. Música. ¿Recuerda, señora Carmen? Hace 3 semanas me dijo lo cómodo y moderno que era este sistema. No lo decía con esa intención. ¿Y con qué intención lo dijo? ¿Quería decir que yo siguiera gastando mi dinero en ustedes y que ustedes siguieran viniendo a comer gratis? Eso no es gestionar el dinero por separado. Así no funciona. ¿Comer gratis nosotros? Una familia que cada domingo se lleva táperes llenos de comida. Una familia que en los últimos 3 años ha comido alimentos por valor de casi 7.000 euros de mi dinero y nunca ha dicho gracias. La cara de la suegra pasó del rojo al blanco. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabía. No le interesaba. Venían, comían, criticaban y se llevaban los táperes llenos. Yo invertía dinero, tiempo y esfuerzo. Y a cambio recibía críticas como que las gambas tenían demasiado ajo. La cuñada dijo en voz baja. Sofía tiene razón. Nos hemos aprovechado de verdad de su amabilidad. El cuñado asintió. Mamá, Sofía tiene razón. Nos hemos portado como parásitos. La suegra miraba alternativamente a su hijo, a su nuera y a los platos de pasta seca. Esto es humillante. Sí, asintió Sofía. Es exactamente lo que sentí cuando el señor Javier me dijo que estaba harto de mantenerme. Esa humillación que sientes cuando la persona a la que le das todo te acusa de vivir de ella. Se volvió hacia Javier. ¿Ahora lo entiendes? Lo que se siente al intentar dar de comer a tu familia con tu miserable dinero. Te traicionaron en el restaurante que habías encargado con el último dinero que te quedaba, y como no tenías más, compraste pasta barata, pero ni siquiera supiste cocerla. Javier, con la cabeza gacha, no dijo nada. Yo hice esto durante 3 años, cada domingo, comprando ingredientes caros, cocinando durante 5 horas, poniendo la mesa, escuchando críticas y viendo a tu madre llenar los táperes, pensando que era normal, que éramos una familia. Sofía se acercó a la mesa, cogió un macarrón seco y lo hizo girar entre sus dedos. Pero resultó que no éramos una familia. Solo era la cocinera y la criada gratuita de un marido que me trataba como a un parásito. Sofía, lo siento, dijo Javier por fin. He sido un verdadero idiota. No lo pensé, no lo entendí. ¿Y ahora lo entiendes? Sí, lo entiendo. Por favor, perdóname. Se arrodilló en el suelo delante de todos. Juntó las manos y suplicó. Lo siento. Volvamos a como estábamos antes. Lo he entendido todo. Te valoraré. No escucharé los consejos de Mateo ni de mi madre. Por favor, perdóname. Sofía lo miró durante un largo rato. Todos contuvieron la respiración, esperando su respuesta. Levántate, Javier. Él se levantó. Su cara estaba cubierta de lágrimas, sus ojos rojos e inyectados en sangre. Te perdono. Él suspiró aliviado e intentó acercarse a ella, pero ella lo detuvo con la mano. Pero con condiciones. Condiciones muy importantes. Dime lo que sea. Volveremos al presupuesto común, pero llevaré un registro perfecto de todos los gastos.
Podrás ver en cualquier momento en qué se gasta el dinero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Las comidas de los domingos con tu familia serán una vez al mes, no más. Y tendremos que hablarlo antes. De acuerdo. No se llenarán tuppers con comida. Cocino para comer aquí. Si quieren llevarse algo, tendrán que pagarlo aparte. La suegra hizo un gesto de protesta, pero el cuñado le puso una mano en el hombro. Mamá, estate quieta. Es lo justo. Javier asintió. De acuerdo. No hables de nuestra familia con otras personas. Si hay un problema, háblalo directamente conmigo. Te lo prometo. Sofía hizo una pausa y dijo lo más importante. Y por último, tienes que admitir que no soy un parásito, sino tu compañera, tu igual. Que aporto a nuestra familia no menos que tú, sino más. Y tienes que estar agradecido por ello. Javier, llorando, asintió. Sí, sí, lo admito. Tú haces todo por nuestra familia. Eres la mejor. Lo siento. Sofía suspiró. De acuerdo. El lunes volvemos al presupuesto común. Javier corrió hacia ella y la abrazó. Ella le devolvió el abrazo, pero sin pasión. Le dio unas palmaditas en la espalda, se apartó y se volvió hacia la familia de su marido. Señora Carmen, no le guardo rencor, pero en el futuro, por favor, absténgase de dar consejos si no conoce toda la situación. Casi destruye nuestro matrimonio por su culpa. La suegra avergonzada asintió. Lo siento, Sofía, de verdad que no sabía que llegaría a esto. Lo sé. Por eso la perdono. La cuñada se acercó y abrazó a Sofía. Gracias por darnos de comer todo este tiempo. De verdad que no lo valoramos. El cuñado también se acercó. Sofía, eres increíble. Nos has dado a todos una lección dura pero justa. Los niños salieron corriendo de la habitación y vieron a los adultos de pie en medio del salón. La hija menor miró la mesa y preguntó, ¿dónde está la comida? ¿Por qué solo hay palitos en los platos? Todos se miraron y soltaron una risa incómoda pero sincera. Sofía fue a la cocina. En un momento les preparó algo. Los niños no tienen por qué sufrir por las tonterías de los adultos. Sacó ingredientes de su despensa cerrada con candado. En media hora preparó una tortilla de patatas, cortó pan, sacó queso y jamón y preparó una comida sencilla pero sustanciosa. 3. Todos se sentaron a la mesa. Comieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El ambiente era incómodo, pero no hostil. Era un ambiente de transición. Después de comer, la familia de su marido no se quedó mucho tiempo y se preparó para irse. La suegra, al despedirse, abrazó a Sofía. Gracias por perdonarnos a Javier y a mí. Eres una chica fuerte. Yo solo no soporto las injusticias. Y haces bien. Se fueron y la puerta se cerró. Javier y Sofía se quedaron solos. Él la miró con ojos culpables. Sofía, ¿de verdad me has perdonado? Sí, Javier, te he perdonado. ¿Entonces todo volverá a ser como antes? Sofía guardó silencio un momento. No, no será como antes. Será diferente. ¿Peor? Simplemente diferente. Cuando dijiste esas palabras, algo importante se rompió entre nosotros. La confianza, la intimidad, la certeza de que éramos un equipo. ¿Se podrá arreglar? No lo sé. El tiempo lo dirá. Javier asintió. Sabía que había conseguido una segunda oportunidad, la última. Si la desperdiciaba, no habría más. Empezaron a recoger la mesa en silencio. Cada uno haciendo su parte. La vida continuaba, pero ya era diferente. Ha pasado un mes desde aquella memorable comida de domingo. Javier realmente ha cambiado. Es más atento, más considerado. Ayuda en casa sin que se lo pidan. Siempre pregunta si necesita algo. Se interesa por cómo le ha ido el día. Ya no escucha los consejos de Mateo. De hecho, se ha distanciado de ese colega. La suegra también ha cambiado. Se comporta de forma más prudente y educada. Como prometió, viene una vez al mes, y después de la comida da las gracias y se va sin críticas ni táperes. Aparentemente, la vida ha vuelto a la normalidad, pero Sofía siente que algo dentro de ella sigue roto. Cuando mira a Javier, no ve al marido en el que confiaba incondicionalmente, sino al hombre que podría traicionarla, al hombre que en un momento difícil podría no apoyarla, sino acusarla. Sigue ahorrando dinero en su cuenta separada. Cada mes, ahorra una parte de su sueldo. Ya ha acumulado más de 10.000 euros. Es su vía de escape, por si acaso. Javier no sabe de la existencia de esta cuenta, y no tiene por qué saberlo. Sofía ahora siempre tiene un plan B, y está preparada para irse en cualquier momento, si es necesario. Ya no es la esposa que se entregaba por completo, que confiaba incondicionalmente, y que consideraba el matrimonio como algo inquebrantable. Ahora es una esposa con los ojos bien abiertos,
que ve los defectos de su pareja y sabe de lo que es capaz en el peor de los casos. Y ese conocimiento lo ha cambiado todo. Una noche, estaban sentados en el sofá viendo una película. Javier la rodeó con el brazo. Sofía no lo apartó, pero tampoco se acurrucó más. Simplemente miraba la pantalla en silencio. «Sofía, ¿eres feliz?», preguntó él en voz baja. Ella pensó un momento. «No lo sé. Estoy tranquila, pero no sé si soy feliz». «¿Es por lo de entonces?» «Sí». «¿Hay algo más que pueda hacer?» «Ya lo estás haciendo. Te estás esforzando, lo sé, pero no es suficiente. Necesitaré más tiempo». Javier la atrajo más hacia él. Sofía se quedó quieta. Terminaron la película abrazados, pero la mente de Sofía estaba vacía. No había ni frialdad ni ira, solo un vacío. Donde antes había un amor incondicional, ahora solo quedaba un apego cauteloso. No lo odiaba, pero ya no lo amaba como antes. Una parte del amor murió en el momento en que él dijo «estoy harto de mantenerte». Y esa parte no podía resucitarse con ninguna disculpa ni esfuerzo. Algo había muerto irremediablemente, y eso era lo más triste. Siguieron viviendo juntos, durmiendo en la misma cama, cenando en la misma mesa. Aparentemente, eran una pareja normal, pero por dentro no lo eran. Javier esperaba que con el tiempo todo volviera a la normalidad, que Sofía volviera a mirarlo con ojos de amor, que volviera la intimidad de antes. Pero Sofía sabía que eso nunca pasaría. Había perdonado, pero no había olvidado, y nunca lo haría. Porque hay heridas que no cicatrizan, que se cubren con una costra, el dolor cesa, pero la cicatriz queda para siempre. Y cada vez que miraba a Javier, veía esa cicatriz, recordaba esas palabras y esa traición, y mantenía una distancia emocional, porque ya no podía confiar plenamente en él, y sin confianza no puede haber verdadera intimidad. Pasó medio año, y luego un año. Seguían juntos, viviendo tranquilamente, sin peleas. Javier seguía esforzándose, y Sofía seguía manteniendo la distancia. Su cuenta de emergencia seguía creciendo. Un día, Javier preguntó: «Sofía, ¿algún día podrás perdonarme de verdad?» Ella lo miró. «Te perdoné ese mismo día. Pero perdonar es una cosa, olvidar es otra, y volver a confiar es algo completamente diferente. ¿Entonces no confías en mí? No como antes». «No. ¿Podré recuperar esa confianza? No lo sé. Probablemente no». «Entonces, ¿por qué estamos juntos?» Sofía se quedó pensativa. «Quizás por costumbre, porque es cómodo. El divorcio es complicado, pero ya no me quieres». «Te quiero, pero es diferente a antes. Menos y más frío». Javier bajó la cabeza. «Lo he estropeado todo». «Sí, lo hiciste. Y es irreparable». «Probablemente». «Probablemente». Se quedaron en silencio, sentados uno al lado del otro, pero cada uno en su propio mundo. Javier se dio cuenta de que la había perdido para siempre, que aunque ella estuviera físicamente a su lado, emocionalmente ya se había ido. Ese era el precio de su error, de su desconfianza y de las palabras que nunca podría retirar. Había obtenido el perdón, pero había perdido el amor. Y esa era una pérdida irreparable. Sofía siguió viviendo, trabajando, cocinando, cuidando la casa. Aparentemente, nada había cambiado, pero en su corazón ya se había liberado emocionalmente de este matrimonio. Se quedaba por compasión, por costumbre y porque no quería hacer daño. Ya no había amor, y algún día encontraría la fuerza para irse. No hoy, ni mañana, pero algún día, porque es imposible vivir sin amor. Y Sofía no era de las que aguantan y soportan. Nunca lo había sido, y nunca lo sería.